Buenas tardes, queridos maestros. Estamos hoy en la segunda sesión de este curso de atención a la diversidad, cómo conocer estrategias que puedan ayudarnos a trabajar la atención a la diversidad en las aulas. Entonces vamos a dar inicio eh, recordando un poco lo que vimos el día de ayer y culminar porque nos faltó un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarles, ¿no? Antes de ir viendo lo de los apoyos, quisiera preguntarles, y voy a poner el chat aquí para ver, quisiera preguntarles qué es necesario conocer antes de implementar los apoyos. ¿Qué necesitamos realizar? A ver, recordemos la clase pasada, hace 24 horas, cómo quedó en su memoria antes de implementar, de saber qué estrategias voy a utilizar, ¿qué debo conocer? ¿Qué acciones debo realizar? Diagnóstico. Específicamente, específicamente, ¿a qué nos referimos cuando hacemos un diagnóstico? ¿A qué te refieres, Karen, con el diagnóstico? A ver, los que estuvieron ayer en la clase, esto lo vimos ya casi en la mitad de la clase. ¿Qué es lo que debemos conocer antes de saber qué estrategias utilizar? Diagnóstico sobre las dificultades para ofrecer los apoyos y disminuir las barreras. Ya, ya, está bien, Rosa. A ese diagnóstico debe referirse también Karin, supongo, ¿no? Patricia dice, necesitamos conocer al estudiante, cuáles son sus necesidades, fortalezas, realizar una evaluación psicopedagógica. Bien, saber primero en qué nivel están y en otros casos, los casos especiales, las fortalezas, barreras y apoyos que tienen, que necesitan en todo caso los estudiantes, ¿no? Sí, cuando hablamos de la caracterización, ¿recuerdan? Porque si decimos diagnóstico, nos estamos refiriendo más a un aspecto clínico. Por eso yo le preguntaba a Karin, ¿a qué te refieres con diagnóstico? ¿No? Y hemos dicho que el diagnóstico en sí es importante, pero no es imprescindible para nuestra tarea pedagógica, ¿no? Nosotros necesitamos conocer qué fortalezas tiene, qué barreras se enfrenta para poder dar los apoyos necesarios, ¿no? Así como ustedes lo han dicho. Adicionalmente, evaluar en qué nivel de competencia se encuentra, y eso lo vamos a hacer a inicio de año, en estas semanas, ¿no? Que vamos a estar empezando las clases. Muy bien, entonces, acuérdense del cuadrito que preparamos para Sebastián, ¿no? De su caracterización, donde pudimos ubicar barreras, fortalezas, barreras y apoyos, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a los apoyos, como hemos visto el día de ayer, a través de esta pirámide de los apoyos, este modelo de implementación de apoyos, vemos que tenemos tres niveles. En el primer nivel son los apoyos, es decir, son aquellas ayudas que vamos a brindar a través de estrategias pedagógicas, ya sea en el material, en el tiempo que vamos a utilizar, en darles opciones para que puedan elegir cómo van a expresar lo que han aprendido, brindarles diversas maneras de presentar la información que queremos dar a los estudiantes, de mantener la motivación, que sean perseverantes en las actividades pedagógicas, que podamos realizar la retroalimentación de una manera individualizada en función a cómo van los avances de los estudiantes. Entonces, cuando podemos ver toda la variabilidad de estudiantes que tenemos en el aula. Cuando las reconocemos, podemos planificar sesiones de aprendizaje
¿no? Con ciertas modificaciones o ajustes que permitan que todos aprendan juntos, ¿sí? Entonces, cuando nuestros estudiantes, en función a la evaluación que hemos realizado, nos damos cuenta que pueden aprender juntos, pero que debo yo, de acuerdo a la caracterización que tengo de mis estudiantes, yo puedo observar que necesita, por ejemplo, que las lecturas sean dosificadas para un estudiante en especial o dos tal vez. Entonces yo realizo ese ajuste, ¿no? Ese ajuste razonable, como le decimos. Esos ajustes van a permitir que puedan aprender todos juntos, pero con algunos cambios en función a las características de los estudiantes. Entonces, ahí viene el nivel uno que vamos a ver ahora, donde podemos aplicar el DUA. Y luego viene el nivel de apoyo número 2. En el nivel número 2, aquí vamos a encontrar a estudiantes cuyo aprendizaje varía del grupo, ¿no? Varía del grupo similar, porque hemos dicho que los estudiantes su nivel de aprendizaje puede ser similar o puede ser diferente, ¿no? Porque el funcionamiento cerebral difiere de cada uno de ellos, pero hay un grupo que aprende de manera similar, pero hay otro grupo que no, que necesita ya que necesitamos realizar adaptaciones curriculares propiamente dichas, ¿no? Donde tienen mayores necesidades para el aprendizaje. Entonces, ahí está el grupo del nivel 2 y el grupo del nivel 3 también, aunque en el nivel 3 ya no es grupo, sino es una atención individualizada, personalizada, ¿no? Entonces, el nivel 2 y el nivel 3 vamos a utilizar prácticamente las mismas estrategias, pero en el nivel uno utilizamos estrategias para todo, ¿no? Considerando también las necesidades de algunos de este grupo del cual se encuentra el nivel uno. En el nivel uno están los estudiantes que tienen las competencias del grado, ¿no? Podemos trabajar con ellos las mismas competencias, los mismos desempeños, pero tal vez haciendo algunos ajustes, como les digo. En el nivel 2 sí necesitamos hacer variaciones, modificaciones, y allí nos quedamos el día de ayer, ¿no? Entonces, para ello, en el nivel 2 y en el nivel 3 necesitamos realizar ajustes, modificaciones en el currículum, es decir, en este caso, en los desempeños y también en los criterios de evaluación. Entonces, pero esto va a depender de una reflexión, ¿no? De la caracterización de los estudiantes, de los resultados de la evaluación diagnóstica de inicio de año, si hay informes psicopedagógicos, si hay PEP del año anterior, también toda la información necesaria va a ayudarme a que yo pueda realizar las adaptaciones para este estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le llamamos adaptaciones curriculares? A esos ajustes, modificaciones que se realizan al currículo. Entonces, debemos que tomar en cuenta para realizar estos cambios, estos ajustes, debemos identificar el nivel de desarrollo de las competencias. Si el estudiante está dentro del nivel, por ejemplo, de cuarto grado, está dentro del nivel de desarrollo de las competencias para el cuarto grado o está lejos, puede estar un grado antes, un nivel antes, tal vez esté en un primer grado o en un inicial de 5 años también, es posible. Por eso es que necesitamos identificar. O también puede estar en un nivel superior, ¿no? Está más bien, tiene habilidades superiores, que es un estudiante talentoso, el cual necesita también que adaptemos adaptaciones que puedan responder a su aprendizaje. Entonces, para eso necesitamos conocer los niveles del desarrollo de las competencias, ¿no es cierto? Cómo son los niveles estándar de cada una de las competencias y saber en qué nivel debe encontrarse en cada grado, de tal manera que identifiquemos el nivel en el que se encuentran nuestros estudiantes. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Un estudiante en la competencia construye su identidad, puede mostrar
un nivel de desarrollo similar al de su grupo, pero en la competencia resuelve problemas de cantidad, puede presentar un desarrollo distante. Quiere decir que nuestros estudiantes, haciendo un análisis que tenga alguna diferencia en alguna área curricular, no quiere decir que las vaya a tener en todas, porque es posible que pueda desempeñarse muy bien en diversas áreas y en otras no. Entonces, no hay una regla exacta. Va a depender de la evaluación que realicemos a nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso, caracterización, el diagnóstico, si lo hubiera, informe psicopedagógico, el PEP, la evaluación diagnóstica de inicio de año. Entonces, todos esos instrumentos, toda esa información nos va a ayudar a determinar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra en cada área curricular. Ahora vamos a ver de qué tipos hay, ¿no? Por ejemplo, una adaptación curricular propiamente dicha puede realizarse primero priorizando competencias. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? La docente analiza la competencia de comunicación y de las tres competencias, la docente prioriza la competencia escribe diversos textos en su lengua materna. ¿Por qué va a priorizar la competencia escribe? Porque este estudiante tiene problemas en el aparato fonoarticulatorio, pues la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué va a necesitar? Que realice movimientos fonoarticulatorios, sin embargo, tiene esa dificultad, ¿no? Ese problema en el aparato. Entonces, no voy a poder trabajar con esta estudiante esta competencia. Voy a priorizar. Es posible que pueda trabajarla tal vez señalando, comunicándose a través de imágenes, ¿no? O a través de gestos, o a través de lectura, a través del lenguaje de señas, pero la competencia que voy a priorizar es escribe, ¿sí? Entonces, por eso depende de las características del estudiante. Debemos precisar que la priorización de competencias se realiza en el área curricular, en este caso de comunicación. El estudiante realiza o desarrolla las demás competencias propuestas para su grado. Bien, entonces, vamos a tener en cuenta esto. Entonces, una de las primeras acciones que puedo realizar es priorizar competencias, ¿sí? Va a depender de las características del estudiante. Y vamos a ver un ejemplo aquí. Valeria es una niña de 5 años. Prefiere interactuar a través de gestos, imágenes y sonidos. Tiene interés por los cuentos ilustrados, las canciones y los juegos sensoriales, porque su tiempo de atención es breve. Utiliza palabras sueltas para comunicarse y en ocasiones usa ecolalia. Si estamos analizando esta situación de Valeria, ¿cómo podríamos determinar la priorización de competencias? ¿Podríamos priorizar en este caso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y en qué área? Mm, ya, vamos a ver eso cuando entremos a lo del DUA, neurodiversidad. ¿Ya, Angelita? Te digo Angelita porque tengo una sobrina, Ángela. Bien, sí, hazme acordar más bien por si me olvido, pero cuando entremos a los conceptos de neurodiversidad, allí vamos a hablar, ¿ya? Entonces, respecto a la pregunta, si vamos a tomar una decisión respecto a priorizar competencias, ¿cómo tendríamos que actuar en este caso? ¿Qué competencias tendríamos que priorizar? ¿En qué área? A ver, les leo. En este caso, es una niña de 5 años.
Dice, prefiere interactuar a través de gestos, imágenes y sonidos. Si vamos a priorizar competencias, ¿qué competencias priorizaríamos? ¿Cómo lo haríamos? A ver, expresión oral. ¿A qué te refieres con expresión oral? ¿Vamos a priorizar la expresión oral? Ujú. A ver, ¿quién más? ¿Alguna otra idea? En este caso, a Ángela, ¿no? Ángela nos dice que priorizaremos la expresión oral por las palabras sueltas que dice. Ajá, ya, gracias. ¿Alguna otra idea? A ver, si se nos presenta este caso, algunas maestras que estén del nivel inicial, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tipo de adaptación haríamos en este caso? A ver, por la información que nos dan en este ejemplo, en qué áreas estaríamos haciendo la priorización? ¿En una, en dos áreas, en tres áreas? ¿En cuál específicamente, en todo caso, podríamos hacer priorizar? Ángela nos dice en expresión oral, porque sí interactúa, se comunica, ¿no? A través de gestos, imágenes y sonidos. Lenguaje, arte y cultura. En este caso, Karin dice lenguaje. Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos, ¿ya? Miren, tenemos que analizar cuáles son las habilidades que predominan. En este caso, en comunicación, predominan los gestos, o sea, sí se comunica, sí interactúa esta niña, ¿no? Valeria. Entonces, si nos enfocamos en el área de comunicación, vamos a darle prioridad a la expresión oral, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna y lee diversos tipos de textos, ¿no? Dice, tiene interés por los cuentos ilustrados, ¿no? Y desde su manera de comunicarse, ella es posible que podamos ayudarle a comprender qué es lo que hay en ese cuento, ¿no? Y pueda ir comunicándose. Está en un nivel de inicial que es muy posible que por alguna condición su lenguaje todavía esté alterado, ¿no? O tal vez necesite en el proceso algún tipo de terapia, pero en este caso la priorización de competencias estaría en el área de comunicación y específicamente en la comunicación oral, ¿no? La expresión oral. Cómo se comunica de manera oral y cómo lee diversos tipos de texto. Ajá. Entonces, y en las demás áreas tendríamos que hacer algún tipo de priorización de competencias en el nivel inicial. Alguien puso aquí arte y cultura. ¿Sería necesario priorizar competencias en arte y cultura o en las demás áreas? O sea, la niña sí se comunica, ¿no? Le gustan los juegos sensoriales. Entonces, lo que tendríamos que hacer más bien es, en caso de arte y cultura, y en el caso de matemáticas, en el caso de ciencia, que ella pueda experimentar, ¿no? De manera sensorial con el mundo que le rodea, ¿no? Y sensorialmente, por ejemplo, en arte y cultura, imágenes, también instrumentos musicales, ¿no? El arte, dibujo, pintura. Entonces, sí, es posible que realice las competencias de cada una de estas áreas, pero en el caso de comunicación,
por su nivel de comunicación, entonces priorizaremos la comunicación oral. ¿Sí? Bien. Ujú. Como escribe a su manera, crea proyectos y comprende, crea, claro, o sea, proyectos en el sentido de arte, ¿no? De arte sí puede crear, ¿no? Porque dice aquí, tiene interés por los juegos sensoriales. Entonces, sensorial es cuando hacen dactilopintura, ¿no? O cuando dibujan con toda la mano, con témperas, ¿no? Es sensorial. Pueden armar también, tal vez con arcilla, ¿no? Objetos, porque es sensorial, tiene interés. Hay niños que tienen más bien aversión a estos elementos, pero en este caso puede desarrollar, puede crear diversos tipos de proyectos, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿está bien? Entonces, primer punto o primera acción que debemos tener en cuenta es si necesitamos priorizar las competencias, ¿no? Entiendo que se debe de reconocer la habilidad y desarrollar ubicando la competencia. Así es, porque como hemos dicho, trabajamos desde su potencial. No, las demás áreas también o las demás competencias también las vamos a poder desarrollar, pero en función a sus posibilidades. No es que no la vamos a desarrollar, sino que priorizamos, ¿no? Priorizamos, o sea, entendamos bien la palabra, ¿no? Colocaremos como prioridad esta competencia, ¿no? De expresión oral, ¿no? Porque las demás competencias, incluso la de lee, puede estar luego, pero vamos a potenciar aquella en la cual puede desarrollar mejor esa habilidad, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con flexibilización del nivel de desarrollo de la competencia. A ver, se espera que un estudiante del cuarto grado se encuentre en el nivel 4 del desarrollo de la competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Sin embargo, el docente, a través del análisis de las evidencias de trabajo, ha identificado que el estudiante se encuentra en el nivel 3 del desarrollo de dicha competencia. Por ello, debe realizar una adaptación curricular. El desarrollo de la competencia está en cuarto grado, pero su nivel de desarrollo está en tercer grado. Entonces, el docente considerará el nivel de desarrollo alcanzado por ella, porque de lo contrario, tendrá barreras para continuar avanzando en el desarrollo de la competencia y la brecha de aprendizaje será mayor. Quiere decir que el nivel de desarrollo, es decir, el desempeño, voy a tener que utilizar el desempeño del grado anterior para este estudiante, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo acá también. Alejandro es un niño de 11 años que cursa el sexto grado de primaria. Tiene un ritmo de aprendizaje lento, memoria operativa y capacidad para resolver problemas sencillos y abstractos. En el área de matemáticas, su desempeño en la competencia resuelve problemas de cantidad se encuentra en el nivel de desarrollo de un estudiante de cuarto grado. Le cuesta operar con números grandes, interpretar problemas matemáticos escritos y aplicar estrategias de resolución. Sin embargo, muestra interés por actividades prácticas y visuales, especialmente aquellas que involucran materiales concretos y situaciones cotidianas. A ver, ¿cómo tendríamos que trabajar con este niño en esta área? Resuelve problemas de cantidad. En sexto grado, los estudiantes ya están haciendo fracciones, decimales, ¿no es cierto? Pero este niño está en un nivel de cuarto grado. Entonces, las operaciones matemáticas, los problemas que va a tener que resolver, no estarán dirigidos hacia esa competencia, hacia ese desempeño, sino hacia problemas que involucren operaciones de suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Porque todavía está en ese proceso. Solamente cambiaremos, haremos la modificación en el desempeño, porque la competencia es la misma, ¿no? Resuelve problemas de cantidad.
pero se encuentra en un nivel de competencia menor. ¿Sí? ¿Se entiende mejor con este ejemplo? ¿Se entiende mejor? Entonces son los dos tipos de adaptaciones curriculares propiamente dichas que hacemos. Una cuando podemos priorizar competencias y otra cuando somos flexibles en el desarrollo de la competencia. Pero por eso es importante que tengamos evidencias de por qué estamos haciendo este trabajo de adaptación curricular, por qué estamos flexibilizando la competencia o por qué estamos priorizando competencias. Para eso están las evaluaciones, ¿no? El recojo de toda esa información que sustenta el por qué ustedes realizan este tipo de adaptación, ¿sí? ¿Hasta allí estamos bien? A ver, están muy calladitos hoy día. A ver, Ángela me dijo que sí. A ver, ¿cuántos somos en sala? 67. Mm, Flexibilizar es que podemos modificar la competencia o el desempeño, en este caso, ¿no? Estamos modificando el desempeño porque el estudiante se encuentra en otro nivel de competencia. Estoy hablando del nivel estándar de la competencia, ¿no? Todos deberían estar en el nivel de sexto grado, pero en este caso el estudiante está en un nivel de cuarto grado. Entonces, la competencia no cambia. Lo que va a cambiar es el nivel de desempeño, ¿no es cierto? El desempeño es el que va a cambiar. Cuando hacemos ese cambio, estamos siendo flexibles, estamos cambiando, estamos modificando. A eso nos referimos. Mm, ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Está claro, Betty? Ya, listo. Gracias, Betty. Bien, así está bien que me pregunten, que no les quede nada, todavía sin clarificar. Bien, entonces, recuerden, cuando hablamos de adaptación curricular propiamente dicho, son aquellos cambios, modificaciones que hacemos en el currículo. Eso obedece a un análisis, a una reflexión, ¿no? De las evaluaciones, de los informes que tengamos, de las observaciones que hemos hecho, de cómo se desempeña el estudiante. Entonces, un primer paso es priorizar, ¿no? ¿Qué competencias voy a priorizar en función a las características y las necesidades del estudiante? Otro paso que puedo hacer es flexibilizar el desarrollo de competencias, es decir, el desempeño, ¿no? Tengo que observar si está en el mismo nivel del grado. Si no lo está, debo bajar el nivel. No puedo enseñarle, en este caso del ejemplo de este niño de 11 años, de Alejandro, no le voy a poder, va a poder resolver problemas que impliquen fracciones, decimales, porque no está en ese nivel. Todavía está en suma, resta, multiplicación, división. Entonces tengo que, él va a tener que resolver problemas con esas cuatro operaciones, ¿sí? Porque está en ese nivel de un cuarto grado. Y tengo que respetar el nivel en el cual está. Si no, la dificultad se va a hacer mayor. Ese cambio es una adaptación o un ajuste razonable. Esa es una adaptación, ¿no? Cuando le llamamos ajuste razonable, o sea, ¿saben por qué le llamamos ajuste razonable? Porque como empezamos a utilizar el término adaptación, entonces todo era cambiar, cambiar, cambiar el desempeño, cambiaban la capacidad, todo lo cambiaban y es más, hasta se pensaba que se hacía otra planificación para ese estudiante, cuando no era así. Cuando comenzamos a conocer el DUA, nos dimos cuenta que podemos hacer ajustes razonables en el nivel uno de apoyo. El DUA nos ayuda justamente a ello. O sea, ajuste razonable es el ajuste necesario, ¿no? Que nos, o como dirían los médicos, que no sea invasivo, ¿no? Sino solo lo necesario. Y cuando hablamos del nivel uno, allí hablamos de ajustes razonables. Porque cambiamos de una manera muy, perceptible para el que lo necesita, pero imperceptible para todo el grupo. Como decíamos,
A ver, ese audio. Como decíamos en la frase ayer, a ver, ¿qué pasa? Betsabe, creo que es ya. Como decíamos el día de ayer, lo indispensable para uno es bueno para todos. Eso es en el nivel uno, donde cambiamos, damos más tiempo, modificamos las lecturas, ¿no? Allí es donde esos son ajustes razonables. Pero cuando hacemos ya adaptaciones curriculares propiamente dichos, ya estamos yendo más allá, ¿no es cierto? Ya estamos haciendo un cambio al currículum en sí. ¿No? Entonces, allí nomás está la diferencia, ¿no? Sino que antes todo lo llamábamos adaptación curricular y todo queríamos cambiar. Entonces, o sea, ya no era algo inclusivo, más bien estábamos excluyendo porque estábamos haciendo muy diferente todo, ¿no? Entonces, se podría decir que el profesor debe preparar fichas y material de acuerdo al nivel de desempeño. Así es. Esto es para la planificación, ¿no es cierto? Cuando yo voy a determinar los propósitos de aprendizaje, pero durante la sesión tendré que utilizar estrategias para ese estudiante. Por eso estamos hablando del nivel 2, ¿no? El nivel 2 de apoyo. Am, Llamamos más bien adecuaciones cuando hacemos los cambios para todo el grupo. Por ejemplo, el currículum, el CNEP es uno para todos. Pero ese currículum en estudiantes con o sin discapacidad, con trastornos, con problemas de aprendizaje, lo que fuera, sin determinar esos aspectos, ese currículum lo trabajan por decir en la selva. Y cuando ellos seleccionan sus competencias, cuando hacen sus planificaciones, lo adaptan a la vivencia de su región, ¿no es cierto? Es más, cuando hacen su planificación curricular, cuando hacen sus unidades, por ejemplo, si están en la selva, en el mes de junio, que es donde celebran la fiesta de San Juan, entonces allí hacen ellos la adecuación, porque van a planificar en función a sus propias vivencias culturales de la zona. A eso le llamamos adecuaciones, cuando es una adecuación general, regional, o puede ser una adecuación a nivel institucional, ¿no? Ahí hacemos adecuaciones. Pero cuando hacemos adaptaciones, ya vamos específicamente a aquellos cambios que realizamos en función a las características propias de estudiantes específicos, ¿no? O sea, ahí está la diferencia entre adecuaciones y adaptaciones. ¿Sí? Gracias. Ay, ya, qué bueno que me pueden comprender. Bien, entonces, por ejemplo, aquí están algunas adaptaciones. Una adaptación, por ejemplo, este es de secundaria. Como ustedes pueden observar, cuando hacemos esas modificaciones puede ser por omisión, quiere decir que quito un término o incorporación. O, bueno, si quito un término, también puedo incorporar otro, ¿no? O puedo solo quitarlo y no incorporar ninguno. Entonces, por ejemplo, aquí la competencia, ciencia y tecnología, ¿no? Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. Esto es de un tercero de secundaria, creo. Capacidad comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. Pero ahora vamos a ver el desempeño. Este estudiante está en un nivel menor del desempeño, ¿no? Entonces, aquí el desempeño explica las transformaciones de las fuentes de energía renovables para el desarrollo sostenible. Para ello, interrelaciona conceptos, datos, evidencias que expresa con sus propias palabras. Miren, o sea, es complejo, ¿no? Como para el nivel de tercero o cuarto, si no me equivoco. Pero en este caso, el estudiante necesitamos flexibilizar ese desempeño, ¿no? Cambiarlo, porque este estudiante, por sus características, si es un cuarto grado, él está en un tercer grado de secundaria. Entonces, en este caso, él solo describe de manera sencilla las transformaciones de algunas fuentes de energía renovable utilizando ejemplos concretos y un lenguaje accesible.
Miren, aquí no se está dando la condición de que relacione conceptos, datos, evidencias, ¿no? Sino que utilice ejemplos concretos y un lenguaje accesible. En este caso, está omitiendo, porque aquí en el desempeño dice explica, ¿no? Y está omitiendo el explica, pero está incorporando describe. ¿Y ven que cómo ha cambiado el desempeño? El desempeño ha cambiado en función a las necesidades de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Entonces, lo pueden poner de otro color o pueden poner el nombre del estudiante y colocar el desempeño, porque esa es una evidencia de las adaptaciones curriculares que ustedes están realizando en su planificación, ¿sí? Y cuando van a trabajar las transformaciones de energía, se iniciará con aquellas transformaciones las más sencillas, comprensibles, concretas para el estudiante, de tal manera que él luego tal vez pueda investigar, buscar información y luego expresar lo que ha aprendido en la forma que él pueda expresarse, ¿no? De acuerdo a las opciones que les demos también que estén en función a sus características, ¿no? Tal vez lo puede hacer de manera sencilla, de manera oral, o con un dibujo, con una presentación en un PPT. Entonces, darle opciones de cómo puede presentar lo aprendido. Entonces, hasta ahí estamos claros para pasar a DUA. ¿No se visualiza? Podría hacer carteles, ya, son opciones. Ah, ya, no entendía por qué no se visualiza, habían puesto. Ok. Ah, será por la franja que está aquí. Ya, ahora sí. ¿Será por eso? Tal vez por eso no pusieron que no se visualiza. Bien, entonces ahí también está otro desempeño, ¿no? Porque en el siguiente desempeño dice argumenta, ¿no? Pero aquí, en este caso, el cambio es describe de manera sencilla cómo algunos avances científicos y tecnológicos ayudan a tener energías limpias en el Perú utilizando ejemplos sencillos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con el estudiante y luego vamos a evaluar lo que ha aprendido. Bien, a ver, acá creo que veo algunos mensajitos. Ah, sí se ve, sí, muy bien. Yo creo que es un tema de la compu de la compañera. Ah, ya. Ok, listo. Entonces, esto lo vimos el día de ayer cuando hubo una pregunta que me sorprendió, que me sorprendió que lo hayan escuchado de un especialista. Pero bueno, ya, ahí está. Entonces, eso lo hemos visto ayer y voy a terminar con esto, salir de pantalla y voy a colocar el siguiente material. Ah, y voy a comenzar con un video que creo que mejor lo voy a poner en este momento. Quiero que por favor, si están con celulares, pongan atención en lo que visualizan. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Este video dura 1 minuto, si no me equivoco, pero vamos a poner a prueba nuestro nivel de atención, ¿ya? Entonces, preparen bien sus máquinas, sus celulares para que observen. Se trata de un caso de investigación. ¿No? Están investigando quién mató a un lord inglés. El video está en inglés, por eso se los explico para que no busquen leer y se pierdan el sentido de este video. La idea de este video es que hay un investigador y hay algunas personas que son los posibles causantes de este homicidio y él está investigando y al final él descubre quién es el asesino. Pero ¿cómo lo descubre? ¿No? Por algunos cambios, por algunas manifestaciones de las personas que están allí. Pero lo que yo quisiera que ustedes observen son los cambios que hay en las imágenes que van a ver, en todo lo que van a observar. Desde el inicio hay cambios. No les voy a decir cuáles, pero les digo que hay 19 cambios. Y les estoy adelantando todo para hacerlo más fácil. 19 cambios.
Y quiero saber ahora cuántos cambios ustedes han observado, ¿ya? Ahora voy a compartir, todos atentos. Está aquí. Listo. Ok, entonces cambio de muerto fue, ¿no es cierto? Sí, muy bien, Eva. Otro muerto. A todos les ha sorprendido, creo, eso, que era otro muerto el que estaba en el video. Entonces, miren, qué capacidad tenemos nosotros para estar atentos a una situación, ¿no? Como esta, un video de menos de un minuto. Y cuando nosotros prestamos atención, cuando observamos detenidamente algo, como en este caso hemos tenido que encontrar cuántas diferencias, 21 cambios. Y a ver, sinceramente, ¿cuántos encontraron 5 cambios? A ver, levanten su manito. 5 cambios. ¿Encontraron 5 cambios? ¿Más? ¿Tal vez 10? A ver, pongan en el chat cuántos cambios encontraron. De los 21 menos de 5. 7 ya. 7. 8. La primera vez yo encontré 5 también, por si acaso. 8. Promedio 7, 6. Mi atención es pésima. No, no, no se preocupen. Tiene que ver también el que estén a lo mejor en celulares, en una pantalla chica. Cuando lo ves en una pantalla grande, en un video o en el televisor, es más claro, ¿no? O sea, hay muchos factores que pueden, 7 cambios, o tal vez ruidos que tengan en casa, niños que a lo mejor están por allí, se distraen. Entonces, hay muchos factores. Entonces, miren cómo la atención que le podemos dar en un minuto a algún aspecto, a algo que podemos observar, en este caso es un video, va a implicar en nuestro cerebro una serie de acciones a través de nuestras redes neuronales. Nuestras redes neuronales en este momento se han activado de tal manera para poder observar, para poder escuchar, aunque estaba en inglés, para poder a la vez leer lo que estaba, los subtítulos, ¿no? Pero aquí yo les he dado una ayuda, ¿no? Pero si lo hubiéramos hecho solamente, les digo, voy a mostrar el video y ustedes van a tener que hacer lo que allí dice, nos hubiéramos demorado un poco más, porque por leer dejamos de prestar atención al video en sí. Entonces, una serie de redes neuronales se han activado en este momento para poder captar aquellos cambios que hubieron en el video, ¿sí? Y tal vez este video les ha llamado la atención, tal vez lo vayan a comentar con alguien, o tal vez cuando les entregue el material, ustedes quieran ver nuevamente el video y algunos van a ser retados, ¿no? Y van a querer, no, pero si yo encontré 5, a ver, voy a volver a ver. Y se irán encontrando más, llegarán a 8, luego 10, luego 15 y les va a fomentar una serie de acciones eh, posteriores a la observación de este video. Y si lo vuelven a ver, se les va a hacer tan fácil luego encontrar los cambios que hubieron allí. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque los niveles de atención estuvieron altos en este momento, porque las redes neuronales se conectaron de tal manera, hicieron chispitas, ¿no? Como recuerdan el video del Chavo del Ocho, cuando alguien toca la electricidad y todos comienzan a electrocutarse. Eso pasa en nuestro cerebro. Cuando tomamos atención a algo que nos causa interés, nos reta. Nos dice la maestra que vamos a encontrar 21, yo primero dije 19, ¿no? 19 cambios, a ver dónde están, ¿no? Entonces, ese reto, ¿no? Este reto les ha causado un interés y les ha motivado a encontrar más, ¿no? Primero no querían escribir, no encontraban, o uno, cada uno ponía uno, 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 pero luego pudieron decirme, bueno, sí 5, sí 8, sí 4 o menos, creo, o 7.
Creo que el máximo ha sido 8, ¿no? 7. Creo que la presión influye también, ¿no? 10, ¡wow! Lilian Norma encontró 10. Entonces, miren, la presión también, ¿no? Imagínense nuestros estudiantes. ¿Cómo estamos presentando nosotros cada día nuestras sesiones de aprendizaje? ¿Cómo están siendo para ellos? Se están sintiendo presionados por el tiempo, como dijo una de ustedes? O tal vez, bueno, no les interesa porque como está en inglés, no les gusta el inglés. Entonces, no le tomaron mucha atención. O tal vez prefieren hacer otra cosa en ese momento del video y después vuelvo cuando ya empiece en sí la clase. Entonces, imagínense a nuestros estudiantes también, ¿no? Cuando preparamos nuestras sesiones, qué intencionales estamos siendo para que sean nuestras sesiones tan motivadoras que la atención esté puesta de inicio a fin de la sesión, todos los sentidos en todo lo que hacemos, donde nuestros estudiantes se sientan motivados, donde se sientan retados también, ¿no? No, yo quiero, aquí alguien consiguió 5, yo quiero 8, yo quiero 10, yo quiero llegar a 21. La próxima Miss yo voy a encontrar los 21 y comienzan a ejercitarse en ello. Eso es aprendizaje, maestros. Sin una motivación, si no despertamos las redes afectivas del cerebro, las redes que nos llaman a eso, a retarnos, a emocionarnos, ¿no? A querer encontrar, ¿no? Aquellos cambios, en querer subir a esa, tal vez a ese nivel en matemáticas, quiero aprender más. Pero si no los motivamos desde aquello que les interesa, desde aquello que les gusta, por eso es que necesitamos conocerlos. Entonces, esas redes neuronales, esas redes que los impulsan, ¿no? Que los motivan a querer aprender, van a estar apagadas. Y no va a haber aprendizaje, porque sin motivación no hay aprendizaje, porque con la motivación viene la atención y con la atención la información puede llegar al cerebro, ¿no? Y puede quedar en la memoria. Primero quedará en la memoria inmediata, luego la memoria inmediata y llegará a establecerse de tal manera que luego aquello que van aprendiendo lo van a poder aplicar. Y para eso es el aprendizaje, para aplicarlo en situaciones cotidianas, en situaciones de la vida diaria. Entonces, qué importante es la atención, porque sin atención, recuerden, no hay aprendizaje. Entonces, vamos a ver, ese es, es una de las redes que nos indica el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, cómo poder activarlas. Entonces, vamos a entrar al DUA ahora. Ups, ¿qué pasó? Oh, voy a salir de aquí. Mm, a ver, voy a entrar a mi PPT, que no sé por qué está en pequeñito. Ahora sí. Ups, este no es. Perdón, perdón, perdón. Este es. Ahora sí. ¿Ven mi pantalla? El título de la... No se logra ver lo que está compartiendo. ¿No? No. Ok. Lo paso por aquí. A ver, voy a dejar compartir. Allá. Acá está. Ahora sí. Ahora sí. Y así es. Dice Ya. atención a la diversidad. Sí, está bien. Entonces, vamos a pasar rapidito esta parte. Aquí hemos visto el video. Ahí está el link del video para que lo puedan ver en casa. Entonces vamos a hablar justamente de neurodiversidad, ¿no? Lo que nos preguntaba la maestra hace un momento, ¿no? ¿Por qué hablar de la atención? ¿Por qué hablar de estas redes neuronales?
porque tanto las redes neuronales afectivas como las redes neuronales de representación que vamos a ver ahora y las de expresión, el cerebro, a través de los estudios de neurociencia, se ha podido determinar que el aprendizaje puede darse de una manera más natural si reconocemos estos tres tipos de redes. Ahora, como también hemos hablado el día de ayer, el cerebro de cada una de las personas funciona de manera diferente, ¿no? Por eso hablamos de neurodiversidad, ¿no? ¿Y por qué ya no hablamos tanto de discapacidad? Porque aún en discapacidad, aún en un trastorno, reconocemos que esos cerebros están funcionando de manera diferente. Entonces, una manera de terminar con términos excluyentes como es discapacidad, porque cuando hablamos de discapacidad ya estamos separando a un grupo de personas cuyo nivel intelectual es menor, ¿no? Es leve, moderado o severo. Entonces ya estamos excluyendo. Ah, no, este niño tiene TEA, ¿no? Tiene trastorno de el, ay, ¿cómo es? TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista. Tiene TDAH, tiene TDA, tiene dislexia. Entonces, cuando nombramos estos trastornos como diagnóstico, estamos utilizando unos términos que excluyen a las personas en función a un diagnóstico, ¿no? Estamos excluyendo. Pero cuando hablamos de neurodiversidad, estamos reconociendo cómo es que cada cerebro funciona de diferente manera, así como el cuerpo funciona de diferente manera. Entonces, desde ese punto general, ¿no? Reconociendo la variabilidad, ¿no? Las diferencias entre el funcionamiento de cada una de las personas en el cerebro y en su propio cuerpo humano, es que nace este término de neurodiversidad. Ahora, esta diversidad se extiende a muchas áreas, no solamente en términos de discapacidad o trastorno, también en términos emocionales, en términos sociales, en términos de cómo la persona ha recibido afecto desde el vientre de la madre y que luego cuando adulto se da cuenta de que no hay a lo mejor una relación buena con la mamá. ¿Y por qué? Porque la mamá desde que supo que estaba embarazada, esa madre quiso abortar a esa niña y hasta los 9 meses quiso abortar, no quiso tener esa niña. Pero al nacer las cosas cambiaron. Pero durante todo el proceso de embarazo, esa niña, ¿qué sintió dentro del vientre de su madre? ¿No? Por eso le llaman el afectoma, ¿no? ¿Cómo es que recibió afecto desde el vientre? Y ahora, ¿cómo es? ¿No? Tal vez hay una aversión a la mamá, hay conflictos. Entonces, esa diversidad, ¿no? Eh, está, eh, está caracterizada en diversas áreas del ser humano. Entonces, la neurológica, la cognitiva, la emocional, la social, en cuanto al afecto también, en cuanto al entorno en el cual ha nacido esa persona, también es diverso, hay una diversidad cultural, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo es que la diversidad se extiende a muchas áreas, pero cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos específicamente de las variaciones, de aquellos cambios, de esas variantes en el funcionamiento neurológico. Por eso les decía cuando hablábamos del nivel 1 de apoyo y el nivel 2 de apoyo, ¿verdad? El nivel 1 es donde todos pueden aprender juntos, donde tantos cuyo nivel, cuyo funcionamiento neurológico, cuyo funcionamiento cerebral es similar, como aquellos que difieren de lo similar. Entonces, cuando todos pueden aprender juntos y hacemos esos ajustes razonables, estamos hablando de neurodiversidad, ¿sí?
del funcionamiento neurológico de las personas. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, estamos involucrando a esas variantes en el funcionamiento del cerebro. Y ya no nos enfocamos en trastornos y en discapacidades, ¿no? ¿Y por qué es importante? Voy a pasar a ver, hay una aquí. ¿Y por qué es importante que utilicemos este término? Porque nos ayuda a atender la diversidad y por eso es que empiezo hablando de ello y se relaciona con el DUA, porque esa es la base del DUA. El diseño universal para el aprendizaje tiene esa base, la neurodiversidad, porque nos ayuda a entender que todos tenemos que en todo nuestro cerebro funciona de manera diferente, ¿sí? Y también porque va a ayudarnos como maestros a buscar cambios, a hacer modificaciones para que el currículo pueda adaptarse a mi estudiante y no que el estudiante se adapte al currículo. Entonces, va a facilitar un currículo flexible. Por eso hemos visto anteriormente cómo podemos hacer los cambios, priorizar competencias o tal vez hacer flexibilidad en los desempeños, ¿no? También, entonces, esos cambios, esos ajustes se dan porque reconocemos que ningún niño aprende igual al otro. Todos tienen sus propias características, ¿no? Y además podemos educar, podemos preparar a nuestros estudiantes para que desarrollen competencias desde su potencial y tener altas expectativas de ellos, ¿no? Altas expectativas de su aprendizaje. Porque cuando los categorizamos como, tengo un niño con TEA, tengo un niño con discapacidad intelectual, tengo un niño con PC, ¿no? Con parálisis cerebral, perdón, con el avión. Estoy en una zona donde pasan muchos aviones, me olvidé de los audífonos. Entonces, pues, podemos formar a nuestros estudiantes desde sus capacidades. Luego también, porque es importante trabajar este término, ¿no? Porque nos va a favorecer a brindarles ambientes accesibles, entornos accesibles, aprendizajes accesibles para todos. Por eso ustedes están ahora en esta clase, ¿no? En este curso, porque están buscando estrategias para poder enseñar, para poder llegar a todos los estudiantes. Y se aplica la neurociencia, porque vamos a hablar de las redes neuronales, las redes afectivas, las redes de representación y las redes de acción y expresión que les voy a explicar en un momento, ¿no? Y reivindica diferentes capacidades, ¿no? Como hemos visto, desde el potencial. ¿Por qué hicimos esos cambios en una niña en la en el área de comunicación? Porque esa niña tenía problemas fonoarticulatorios, entonces no puede expresar, ¿no? Les va a ser difícil expresarse. Entonces, por eso es que vemos las necesidades del estudiante y trabajamos desde su potencial. Ahora permítanme regresar aquí. Entonces, hay diferentes enfoques de la neurodiversidad. Este término lo acuñó Judy Singer en el 90, pero se refería específicamente a condiciones como el autismo, la dislexia y el déficit de atención. Pero, ¿qué nos dice Mario Besfrid? Nos dice que no existe un cerebro estándar. Claro, lo que les he estado diciendo, ¿no? La interacción de varios sectores del cerebro, sumado a la plasticidad, que hemos visto que el cerebro tiene la capacidad de cambiar, de modificarse, ¿no? Sumado a la plasticidad neuronal, demuestra la diversidad del funcionamiento del cerebro. Y Maturana también nos dice que no hay errores, no hay minusvalía, no hay disfunciones. Todos tienen potencialidades, ¿no? Que pueden ser capaces o susceptibles de ser estimuladas y desarrolladas, ¿sí? Entonces, actualmente estamos utilizando más el término neurodiversidad, que implica que el cerebro tiene la capacidad de modificarse, ¿no? Y que el funcionamiento del cerebro es diverso, es diferente en las personas, ¿sí?
Entonces, veamos un poco lo del cerebro. ¿Qué nos dice Rita Carter? Nos dice que el cerebro tiene el tamaño de un coco, entonces nos imaginamos cómo es, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría. Entonces, imagínense cómo es el cerebro. Y esto lo conocen ustedes muy bien, los lóbulos cerebrales, ¿no? El frontal, que les hablé ayer un poco también, que nos habla del razonamiento, la toma de decisiones, la organización, la atención, el lenguaje. El lóbulo parietal, el tacto, el gusto, el olfato, la presión, las temperaturas. El occipital, la visión, el temporal, la audición, la memoria y el aprendizaje. Entonces, tenemos el cerebro con los lóbulos, pero el cerebro tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, antes se creía que cuando está funcionando tu lóbulo derecho, cuando funciona tu lóbulo derecho, se activa tu parte izquierda del cuerpo y al revés, ¿no? Pero eso es lo que se creía antes, pero ahora estudios de neurociencia nos dicen que no. Por ejemplo, tenemos allí en el lado derecho de su pantalla el cuerpo calloso. ¿Cuál es el cuerpo calloso? Esta parte del centro. Miren cómo es esta parte del centro y qué hay a los costados. Son fibras, son redes neuronales. ¿Qué quiere decir? Que ambos hemisferios están conectados por redes neuronales. Eso es lo que caracteriza a nuestro cerebro. Todo nuestro cerebro está conectado. No podemos decir que trabajan indistintamente, sino que hay una conexión interna. Entonces, bajo ese concepto es que podemos definir que cómo aprendemos. Aprendemos a través de la activación de esas redes neuronales, ¿no? Y aquí está esa imagen nuevamente del chavo, ¿no? Cuando se electrocuta, cuando pasa la señal eléctrica y se disparan los químicos, los neurotransmisores, y entonces la información va viajando de una neurona hasta otra, hasta una célula vecina y hace la sinapsis. Pero ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede la sinapsis? Cuando las neuronas cambian. ¿Cuándo? ¿Cuándo ese circuito se hace tan eficiente, tan intenso? Cuando salen esas lucecitas. Esa foto es de un cerebro real, cuando se activan esas redes neuronales. ¿Cuándo activamos estas redes neuronales? Esas redes neuronales se activan cuando hay el aprendizaje, cuando nuestros estudiantes aprenden, se activan esas redes. Pero ¿cómo nos aseguramos que esas redes se activen? ¿Se van a activar si hago lo mismo cada vez? ¿Se van a activar si les brindo a mis estudiantes opciones para que aprendan de manera oral? Les explico solamente oralmente y luego les digo, bueno, a ver, respondan unas preguntas y hagan un dibujo. ¿Se van a activar así esas redes? La plasticidad cerebral es uno de los aspectos también que fundamentan el DUA. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la capacidad de cambiar, de modificarse. ¿A través de qué? Del reforzamiento y el debilitamiento y eliminación de conexiones existentes. Saben que las conexiones neuronales se eliminan cuando dormimos. Por eso es que tenemos que dormir 8 horas mínimo. Pero si no dormimos, si nos pasamos viendo televisión o tenemos los celulares al costado, entonces nuestro cerebro sigue activo. Tenemos que dormir, que descansar y allí es donde se eliminan las conexiones existentes para dar paso a otras, para que crezcan nuevas conexiones. Ahora, cada estudiante afronta desafíos desde su individualidad. Cada estudiante tiene, como hemos visto, intereses, motivaciones, aprenden de diversas maneras, se expresan de diversas maneras, pero sus necesidades de aprendizaje también son diversas. Entonces, si tenemos un aula donde las necesidades de aprendizaje son diferentes,
¿Cómo vamos a enseñar de la misma manera? ¿Cómo es que si yo tengo una planificación del grado anterior, me tocó tercer grado este año, ya voy a usar lo mismo? No podría, porque son otros niños. Y aun si fueran los mismos niños, han pasado meses. Y en los niños, cada mes implica cambios. No es como los adultos, ¿no? Si tú tienes 24 años y cumples 25, no se nota. Pero nuestros niños pasan 4 meses, 5 meses, 6 meses, se notan los cambios. Entonces, no podríamos enseñar lo mismo con las mismas estrategias si los niños aprenden de manera diferente. Conceptos claves para el DUA. Variabilidad que hemos visto. Todos los niños aprenden de manera diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de manera diferente en cada una de las personas. Superación de barreras. Aplicamos el DUA porque queremos eliminar o disminuir las barreras para el aprendizaje, las barreras que enfrentan nuestros estudiantes para aprender. Proceso iterativo. ¿Qué es iterar? Repetir. Pero no es que vamos a repetir lo mismo siempre. Vamos a repetirlo, pero de diferente manera. De eso se trata. En las repeticiones viene el aprendizaje, ¿no es cierto? ¿O es que ustedes enseñan una sesión de fracciones homogéneas? Y bueno, como ya saben las homogéneas, el día de hoy, mañana hacemos heterogéneas. Y luego pasamos a eh, operaciones con fracciones. De frente, ¿hacemos eso? Tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Trabajamos homogéneas, heterogéneas, vemos casos, actividades con material concreto, con material representativo, luego en imágenes, problemas, ¿no? Para que podamos consolidar el aprendizaje. Y luego el andamiaje. ¿Saben qué es el andamiaje? Son los apoyos, lo que hemos visto ya anteriormente, ¿no? Son aquellas ayudas, ¿no? Aquellas ayudas que brindamos a los estudiantes para que ellos puedan aprender de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. Entonces, el DUA está basado en redes neuronales. ¿No? Como hemos visto, ¿no? Cómo pasan las redes neuronales en nuestro cerebro, cómo es que todo nuestro cerebro está interconectado. Entonces, desde esa información que tenemos de la neurociencia, de estudios de neurociencia, que el cerebro tiene que tenemos en el cerebro millones de redes neuronales que necesitan activarse para lograr aprendizajes. Entonces, se ha dividido estas redes neuronales en tres grupos. El primer grupo, las redes afectivas, que son las encargadas, que son las encargadas de dar significados emocionales a las tareas. A ver, aquí estoy viendo del celular, no lo observo bien. A ver, se compensa, cuando aprenden algo nuevo. ¿Nos puede explicar también del PEP? Creo que lo del PEP el informe psicopedagógico es otra clase. Déjenme terminar con el DUA ahora y si hay un poco de tiempo, vamos al PEP, ¿sí? Gracias. Entonces, tenemos las tres redes, las redes afectivas que le llaman también el cerebro emocional, ¿no? Por eso dice, encargado de brindar significados emocionales a las tareas. Aquello que me sorprende, ¿no? Aquello que me llama la atención, que capta mi atención, eso que me interesa, ese reto que me está planteando la maestra, que yo lo voy a cumplir, ¿no? Yo quiero cumplirlo, o sea, yo me siento motivado, yo sé que lo voy a realizar. Entonces, tenemos que despertar esas redes y no solamente cuando hacemos nuestra sesión y en la primera parte dice motivación, ¿no? Y se queda allí la motivación, sino que la motivación atraviesa, ¿no? Toda nuestra sesión de aprendizaje, ¿no? Todo el aprendizaje debe provocar en nuestros estudiantes que esas redes afectivas estén encendidas, estén activadas,
Entonces, una de esas redes les llamamos redes afectivas. Ahora, ¿cuáles son las redes de reconocimiento? Son aquellas especializadas en percibir la información. ¿Cómo percibimos la información? En este momento ustedes la están percibiendo a nivel visual y a nivel auditivo, ¿no es cierto? Me están escuchando y están observando. Entonces, esas redes de reconocimiento se activan, están en la parte parietal, occipital y temporal del cerebro. Allí funcionan esas redes. Esas redes se activan cuando ustedes les presentan la información al estudiante. ¿Cómo les presentan la información? De manera visual, auditiva, con material concreto, a través de juegos, organizados de diferentes maneras, ¿no? Donde los estímulos visuales también del aula también influyen en cómo le brindamos la información. O si lo hacemos de manera vivencial, no lo hacemos en el aula, lo hacemos fuera del aula, en el patio, en el jardín, en el parque, o salimos a un museo. O sea, cuando hacemos algo vivencial es cuando estamos permitiendo que nuestros estudiantes perciban la información. Ahora recuerden, no todos reciben el canal, como les llega la información, es igual a todos en general. Entonces, eso quiere decir que necesitaremos brindar la información de diversas maneras. Si yo conozco a mis estudiantes que son visuales y que son más de aprendizaje a través de la manipulación de objetos, tendré que brindarles ese tipo la información a través de material concreto, material que ellos manipulen y a través también de videos o de imágenes para que ellos puedan llegar al aprendizaje. Como también si yo conozco a mis estudiantes, cómo se emocionan, hablando de las redes afectivas, cómo se emocionan mis estudiantes. ¿Les gusta el deporte? ¿Les gusta a lo mejor a los pequeños los dinosaurios? O ahora que está de moda el capibara, ¿no? Se van a emocionar si yo traigo un capibara y que ellos puedan redactar, por ejemplo, hacer un cuento sobre un capibara. Estoy haciendo comunicación con el capibara. ¿Y van a estar emocionados o no? Claro que van a estar emocionados. Entonces, ¿cómo activo esas redes afectivas en función a las características de mi estudiante? ¿Cómo activo las redes de reconocimiento? ¿Cómo les presento la información? Para eso conozco a mis estudiantes, entonces eso me ayuda a que yo utilice los materiales, los recursos visuales, auditivos, para que ellos puedan percibir la información y la comprendan. Y las redes estratégicas están aquí en la parte frontal del cerebro, especializadas en planificar, ejecutar, monitorear las tareas motrices y mentales. Entonces, ¿cómo activo las redes estratégicas? Permitiendo a mis estudiantes que expresen lo que han aprendido. ¿Cómo lo van a expresar? ¿No? Van a expresar a través de un cuento, van a elaborar un cuento. Perfecto, le voy a decir, entonces van a elaborar un cuento del capibara, lo van a traer el día lunes. ¿Quién va a hacer ese cuento? ¿El niño? ¿O la mamá? ¿O la hermana? ¿O la profesora que les ayuda en casa en las tardes? Y algunos niños lo harán solos. Pero si ellos están en el proceso, ¿no? Del desarrollo de sus funciones ejecutivas, de esas funciones que les ayudan a planificar, a ejecutar, a monitorear las tareas, ¿qué van a necesitar? Que el docente los acompañe. Entonces, ese cuento, ¿dónde lo van a realizar? En el aula. Van a planificar cómo voy a realizar el cuento, ¿no? De qué va a tratar el cuento, quiénes van a ser los personajes, y luego van a comenzar a redactar, a hacer sus borradores, ¿no? Ir corrigiendo, mejorando su redacción. ¿Y eso cuántas sesiones va a implicar? Entonces, esas redes estratégicas están en función a cómo el estudiante va a expresar lo que ha aprendido, desde sus posibilidades, desde su potencial. Entonces, tengo que darle opciones para que exprese lo que ha aprendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si están hablando de
de la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? Han estado hablando sobre la capa de ozono y van a elaborar uno que querrá elaborar un proyecto, ¿no? Un proyecto tipo maqueta sobre la capa de ozono, donde él va a demostrar allí cómo es que se ha formado, cómo está la capa de ozono en este momento con respecto a la Tierra, qué puede ocasionar, pero lo va a hacer a través de una maqueta. Entonces les doy opciones a mi estudiante. A mis estudiantes les puedo decir, pueden hacer una maqueta, pueden hacer una presentación a través de un Canva, pueden hacer tal vez un ensayo o tal vez pueden hacer un podcast, ¿no? Entonces los chicos eligen, tal vez por grupos, ¿no? Por afinidad, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le llama la atención a ellos, cómo presentar este trabajo. Entonces eligen, se organizan y comienzan a planificar, comienzan a desarrollar, ¿no? Estas redes ejecutivas, ese planeamiento ejecutivo, donde ellos van a planificar, van a hacer su planificación, van a trazarse los objetivos, van a hacer las estrategias para lograrlo, lo van a implementar, lo van a ejecutar y luego lo van a presentar. Todo con el acompañamiento del docente. Y eso es aprendizaje. No se van a motivar con ello a que si a todos les decimos, traen una maqueta y tienen que exponer. Y si el niño es tímido, no quiere exponer, se pone nervioso, no da toda la información que él sabe, que sí él podría manifestarlo a través de un podcast a lo mejor, grabando ya su propia voz. Entonces, dándole opciones para que desarrollen estas redes estratégicas. Y aquí con lo que les acabo de explicar, eso es el DUA. Es un marco de trabajo que responde al cambio de paradigma en la educación. No es que todos aprenden igual. Por eso el DUA está basado en la neurociencia, está basado en la psicología, por eso hablamos de andamiaje, y está basado también en la pedagogía, porque utilizamos estrategias de aprendizaje, materiales, organización para el aprendizaje. Entonces es un marco que me ayuda a cambiar el paradigma de la educación. Es una respuesta al enfoque de derecho y al enfoque social. ¿Por qué? Porque va a permitir que todos puedan aprender juntos, ¿no? Considerando la variabilidad. Busca atender a la diversidad en el aula, respetando la variabilidad y el potencial de los estudiantes. ¿Cuál es el fin del DUA? Desarrollar la autonomía y el bien común. Entonces, esto ya lo hemos visto. Este es el DUA. El DUA tiene eh, tres principios, son los que están aquí en la parte de arriba. Diseño de múltiples medios de compromiso, es decir, múltiples medios para que el estudiante se motive, esté interesado, esté retado a aprender. Diseño de múltiples medios de representación es el siguiente principio, es decir, múltiples medios para que el estudiante pueda percibir la información y múltiples medios de acción y expresión, que expresen lo que ha aprendido de diferentes maneras, ¿no? En función a sus posibilidades. Entonces, tiene tres principios y cada principio tiene tres pautas que están aquí. Las pautas de acceso, que son las primeras para cada uno de los principios, las pautas de apoyos y las pautas de funciones ejecutivas. Este DUA, ¿no? Estos principios DUA han sido actualizados en el mes de julio del año pasado. Entonces, tal vez ustedes ven algunos cambios que, si ya han visto este cuadro, aquí hay algunos cambios. Entonces, tenemos tres principios, ¿no? Y miren, cada uno de los principios se relaciona con las redes neuronales que hemos visto, las redes afectivas, las redes de representación y las redes de acción y expresión, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Y cada uno de los principios tiene tres pautas. Y estas viñetas de cada una de las pautas son los indicadores. Por ejemplo, voy a leer la primera pauta, ¿no? De la pauta número 1, los indicadores, ¿ya? Este es el bueno, es el principio diseño de múltiples medios de compromiso
En la parte de acceso dice opciones de diseño para la aceptación de intereses e identidades. Es decir, tengo que mostrarle opciones de aceptación de intereses. O sea, tengo que tomar en cuenta qué le interesa a mis estudiantes. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, voy a leer los indicadores. Estos indicadores me ayudan a visualizar si lo que estoy haciendo va a despertar el interés de mi estudiante. Entonces dice, optimizar la elección y la autonomía. Quiere decir que para que esas redes neuronales afectivas de compromiso, de motivación para el aprendizaje, debo permitir que mis estudiantes puedan elegir, porque ellos tienen que desarrollar su autonomía. Entonces, elegir de qué color van a pintar, elegir entre opciones para un video, para ver algún video relacionado a un tema específico, pero qué video van a ver, o si prefieren un video o un material concreto, ¿no? O hacer algo, que vamos a ver un video o vamos a elaborar, por decir, un rompecabezas, ¿no? Entonces, darle opciones a los estudiantes, porque eso que va a permitir que muestren interés, ¿no es cierto? Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. Tiene que ser algo relevante, motivador, que no sea lo cotidiano. Por ejemplo, hay maestros que entran al aula y los chicos ya saben lo que va a hacer el maestro. ¿No? Es más, hasta ya le traen la hoja, le abren el libro, ya saben lo que van a hacer. El maestro va a hacer leer a uno de los chicos un párrafo, luego van a responder unas preguntas de manera oral y luego lo van a hacer de manera escrita y van a pasar adelante con su cuaderno para que el profesor les revise. Eso no pasa en este grupo, ¿no es cierto? Eso no pasa. Pasa en otros grupos. En este grupo no, nadie hace eso, espero. Entonces, tiene que ser algo relevante, ¿no? Algo que para ellos tenga valor. ¿Qué los va a motivar? Por ejemplo, el partido de fútbol que les hablaba el día de ayer, creo, ¿no? Que ganó Alianza, creo, a un equipo extranjero. Si se habla al día siguiente de eso, ¿no? Si los motivo, si capto su interés hablando de algo relevante, ¿van a estar interesados? ¿Van a estar motivados? Claro que lo van a estar. Entonces, miren cómo estos indicadores me ayudan a visualizar cómo ir despertando esas redes neuronales. Dice promover la alegría y el juego. A mí me encanta cuando paso por las aulas y escucho que los niños ríen, cantan, juegan o están haciendo ejercicios o están jugando con materiales primaria y secundaria, ¿ah? Porque los materiales concretos no es de exclusividad de primaria o de inicial. Cuando están trabajando en grupos, ¿no? Cuando están desarrollando temas o cuando están haciendo debates sobre un tema específico o están haciendo juegos de roles, se divierten. Entonces, darles esas opciones a nuestros estudiantes. Luego dice abordar sesgos, amenazas y distracciones. A veces los ruidos o a veces la misma ambientación del aula. Yo sé que a veces queremos ser muy creativos y ponemos muchas cosas que pueden más bien ser distractores, ¿no? Pueden ser amenazas también. ¿Cuándo pueden ser amenazas? Cuando les damos demasiada información, cuando hay demasiada carga cognitiva. Entonces, esa carga más bien debe ser una carga que ellos puedan recibir y desarrollar, ser una carga positiva, pero no una carga que afecte, porque nuestros estudiantes están en un proceso de aprendizaje. Entonces, necesitamos minimizar amenazas, minimizar distractores. Entonces, miren cómo yo voy utilizando los indicadores para que me van a ayudar a planificar para todos. Entonces, si vamos leyendo indicador por indicador, nos vamos a dar cuenta que estos me ayudan a identificar cómo despertar en nuestros estudiantes esas redes neuronales necesarias para el aprendizaje.
Y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a ver primero la red neuronal, el principio, múltiples formas, múltiples medios de compromiso, ¿no? Vamos a permitir en nuestros estudiantes diseñar diferentes medios para que ellos se impliquen, ¿no? Para que ellos se interesen en el aprendizaje. Y empezamos con esto, la curiosidad, lo que es diferente y sobresale, enciende la emoción. Y con la emoción se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimiento. Como les dije, si no hay atención, si no hay motivación, no hay aprendizaje. Despertar la curiosidad, comenzar con algo provocador, algo que no forme parte del aula, utilizar el entorno, comenzar con un reto, un desafío, una pregunta, utilizar organizadores gráficos como Janel y Canva, provocar el diálogo con todo el grupo. Entonces, ¿cómo despertamos la curiosidad? Toda la vida no vamos a estar poniéndonos una máscara, ¿no? Me acuerdo en pandemia había un maestro que se vestía de personajes de la historia y los chicos disfrutaban y aprendían, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo nuestras sesiones? ¿Estamos despertando esa curiosidad? ¿Cómo estamos usando la gamificación? ¿No? ¿Cómo estamos utilizando los juegos para el aprendizaje? ¿No? Dándole un propósito, dándole reglas y tareas. Entonces somos creativos los maestros, podemos utilizar juegos para que aprendan, ¿no? Por ejemplo, esos juegos de ir con el dado, ¿no? Ir haciendo puntos. Hay videos aquí que les voy a dejar para que ustedes revisen, donde hay juegos que los propios estudiantes crean. Ellos pueden crear juegos matemáticos, juegos de historia, ¿no? Cuando están aprendiendo convivencia también. Ellos mismos pueden crear sus propios juegos y a través del juego van aprendiendo. Juegos de roles, ¿no? Imagínense San Martín, eh, que alguien haga de San Martín y que pueda crear otro tipo de proclamación de independencia. Si San Martín estuviera en este momento aquí, en este tiempo, con las autoridades que tenemos, ¿cómo sería una proclamación de independencia de San Martín en este momento? ¿Mm? Juego de roles y los volvemos creativos. ¿No se van a interesar? ¿No? Para diseñar múltiples medios de representación, es decir, cómo los estudiantes reciben el aprendizaje. ¿No? Para despertar estas redes neuronales, tenemos en el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? El parietal encargado de la información sensorial, ¿no? Que proceden de varias partes del cuerpo. Entonces aquí no solamente implica solamente ver, sino activar el cuerpo, aprender haciendo, como conocemos, ¿no? Aprender haciendo. El lóbulo temporal, el recuerdo de palabras, del nombre de los objetos, la memoria visual. ¿Por qué utilizamos imágenes? Porque la información se deposita mejor de manera visual, no solamente auditiva, sino también visual. Entonces hay una memoria que nos ayuda a retener esas imágenes. El lóbulo occipital, interpretamos lo que vemos. Entonces, debemos dar a nuestros estudiantes opciones para la percepción, ¿no? Nuestros estudiantes son básicamente visuales, la mayoría son visuales. Entonces, no podemos seguir enseñando solamente a través del modo tradicional, el modo verbal. Entonces, permitir que ellos puedan aprender observando, ¿no? Y a través y podemos ir generando un pensamiento visual también, ¿no? Generando organizadores gráficos, por ejemplo. También darle opciones para la percepción auditiva, ¿no? Hay niños, por ejemplo, los niños con TDAH tienen alteraciones para la atención. Entonces, si ellos están escuchando un libro, los audiolibros, entonces es una forma de que les llegue la información, ¿no?
o la grabación de las sesiones. Por ejemplo, ustedes, luego, muchos de ustedes van a, tal vez de la clase de hoy día, la mitad la han comprendido o le han tomado atención a la mitad de lo que estamos viendo hoy día. Pero como les va a llegar la grabación, los van a poder ver, los van a poner los audífonos y a lo mejor van en el carro dirigiéndose a su colegio, escuchando y van aprendiendo acerca del DUA, acerca de neurodiversidad, de adaptaciones y todo lo que hemos visto en esta clase. Y haciendo, manipulando, creando, ¿no? Opciones para que ellos puedan percibir a través de lo que van elaborando también. Entonces, demos a nuestros estudiantes estas opciones para despertar esas redes neuronales que activan los lóbulos parietal, occipital y temporal, como hemos visto. Demos opciones para el lenguaje también. También se presenta carga cognitiva en nuestros estudiantes, por ejemplo, que no pueden memorizar la tabla de multiplicar. Entonces podemos ayudarles con una tabla, que utilicen la tabla de multiplicar, ¿no? Que te puedan visualizar cómo se desarrolla cómo se resuelve un problema, los por pasos, para que ellos puedan, ya, paso uno, paso dos, paso tres y resuelvo el problema. Entonces, facilitarles, ¿no? Facilitarles esa carga cognitiva que muchas veces les exigimos, pero haciendo los ajustes necesarios, podemos brindarles los apoyos. Si este niño necesita trabajar con una tabla al costado, brindemos la tabla, o con una calculadora también, o con pictogramas, con imágenes, para poder resolver los problemas. Si tenemos que brindarle algunas opciones, marcar algunos conceptos para que les quede claro, por ejemplo, aquí el doble. ¿Qué quiere decir el doble? Está con el mismo color. Dos veces, ¿no? El doble del cubo. ¿Qué quiere decir del cubo? Tres veces, ¿no? La potencia, tres veces. Entonces, así les vamos ayudando, ¿no? Marcando, explicando, tal vez dándole el significado a las palabras también, que ellos puedan elaborar su propio glosario de términos, ¿no? También es importante. Aquí, por ejemplo, está con imágenes los pasos para resolver un problema matemático. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ajustes razonables, ajustes para aquellos estudiantes que lo necesitan, ¿no? Por eso que utilizar el DUA, ¿no? Decimos que ayuda a que todos puedan aprender juntos. Facilitar la lectura. Por ejemplo, acá hay una lectura de uno, dos, tres, cuatro párrafos. Si mi estudiante tiene poca atención, entonces esta misma lectura la convertiré en este organizador, en este esquema, donde está la misma información, pero a manera de esquema para facilitar la lectura. Entonces, estamos haciendo ajustes razonables para que todos puedan llegar al aprendizaje. Y aquí estamos sistematizando el trabajo para asociar las consignas. Por ejemplo, aquí arriba van los datos, ¿no? O el problema, luego aquí los datos, el dibujo y qué operaciones voy a realizar y la solución. Entonces, organizar, porque nuestros estudiantes muchos necesitan que así como tenemos que organizar sus ideas, sus pensamientos, esos pensamientos organizarlos de manera visual, ya física, a través de este organizador, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les dejo Arasac. Arasac es una plataforma virtual donde ustedes pueden encontrar mucho material que favorezca a los aprendizajes, ¿no? Material adaptado, ¿no? Como este caso, por ejemplo. Aquí también dar opciones de libros en versiones adaptadas, ¿no? Por ejemplo, las edades de la historia. Miren, ¿cómo no va a aprender un estudiante que tiene, por ejemplo, algunas alteraciones en, para para poder organizar sus ideas, ¿no? Entonces, o también en la atención. Entonces, vamos a través de imágenes, ellos pueden aprender.
Aquí también estamos haciendo ajustes razonables. Otros niños aprenderán con su texto normal, pero aquí estamos haciendo versiones adaptadas de la información que queremos darle, para que ellos puedan comprender mejor lo que el propósito del aprendizaje, ¿no? Entonces puedan llegar a ese logro de aprendizajes a través de imágenes, ¿no? Y miren aquí, em, esta explicación, por ejemplo, esta redacción a través de imágenes la pueden encontrar también en Arasac. Y vamos a las redes estratégicas, ¿no? El tercer principio, el diseño de múltiples medios de acción y expresión que está en relación a el desarrollo del lóbulo frontal del cerebro, la parte aquí interna de la frente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Dándole opciones de expresión y comunicación. Como les dije anteriormente, ¿no? Diversas maneras para que exprese lo que han aprendido, ¿no? Desde sus posibilidades. La enseñanza multinivel también, considerando que todos aprenden de manera diferente, entonces nosotros podemos enseñar también en niveles. Siempre nos damos cuenta que en el aula se forman grupos, ¿no? Podemos poner en 2 grupos o en 3 grupos de acuerdo al nivel de aprendizaje. Entonces, podemos ir trabajando también en función a esos niveles en los cuales se encuentran los estudiantes. Y en función a esos niveles puedan expresar lo que han aprendido, ¿no? Pero siempre brindándole opciones y que ellos puedan elegir cómo van a demostrar lo que han aprendido, de qué manera lo van a hacer y guiarlos en esa elaboración. Estamos desarrollando su autonomía, estamos desarrollando sus funciones ejecutivas. La tecnología también es importante aquí utilizar, ¿no es cierto? Y ahora nuestros chicos manejan mucho mejor la tecnología que los propios maestros. Entonces, si ellos pueden hacerlo de esa manera, eligen hacerlo, pues ayudarles también en ello y orientarlos en la planificación, en la organización y monitorear el trabajo, ¿no? Cómo es que ellos van a demostrar. Por eso es que ahora en muchas instituciones se está trabajando el aprendizaje basado en problemas, basado en retos, ¿no? Porque ello implica la organización, una organización de los estudiantes, implica que ellos tengan sus tiempos, sus maneras de trabajar y que los docentes puedan ayudarles en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, acá está la implementación, a la lluvia de ideas, listar lo que se conoce, lo que no se conoce, cómo se va a resolver el problema, buscar información, todo este proceso de aprendizaje en el cual se pueden incluir todos, ¿no? Porque aquí trabajan todos desde sus propias maneras de aprender. Y aquí hay otras estrategias, por ejemplo, acompañar el texto con dibujos, poner ejemplos, modelar cómo se resuelve la tarea, subrayar o rodear las palabras claves, explicar el significado de las palabras y utilizar las inteligencias múltiples también, como nos nombraron en la clase de ayer, si no me equivoco. Y aquí les dejo este cuadrito que les puede ayudar, ¿no? Los estudiantes con tendencia en las inteligencias múltiples piensan de diferentes maneras, les tienen diferentes gustos y qué necesitan. Aquí están, ¿no? Si tienen la inteligencia musical, necesitan tiempos dedicados al canto, a asistir a conciertos, a desarrollar el aprendizaje de algún instrumento, ¿no? Hasta pueden crear canciones, ¿no? Canciones de un hecho de la historia, por ejemplo, ¿no? O esos raps que hacen, que ellos van creando, no me acuerdo cómo se llama, que hasta hacen concursos como batallas, ¿no? Estos chicos son hábiles en eso, pues pueden utilizarlo también para el aprendizaje. Y acá el uso de herramientas tecnológicas, estas son apps que pueden bajárselas a los ordenadores o los celulares para que puedan aprender también. Aquí les dejo algunos ejemplos. Y antes de pasar a esto, quería regresar a
aquí, ¿no? A no olvidar que estos son indicadores. Lo que yo les he dado son estrategias para desarrollar estos indicadores. Quiere decir que estas pautas va a ser un marco de apoyo para el docente, ¿no? Para poder crear estrategias, ¿no? Que puedan desarrollar, activar cada una de las redes neuronales que implica cada principio, ¿sí? Entonces, en las pautas del diseño universal para el aprendizaje realmente es un marco que ayuda al docente para el logro de aprendizaje, ¿no? Donde todos puedan aprender juntos. En este desarrollo de aprendizaje voy a utilizar estrategias haciendo los ajustes razonables para que todos aprendan juntos. A ver, voy a ver sus comentarios. Aquí podrías soporte. ¿Podrían hacer en grupo? ¿Deberían ser en niño? Ay, no entendí. Como decía María Montessori, que hay que seducir al estudiante. Así, en el caso de los estudiantes con TEA, ¿qué juegos o estrategias serían? Eh, Bueno, aquí es por aproximación, ¿no? Va a depender de sus características. Por ejemplo, yo no puedo decir todos los TEA son iguales, todos los TEA2 son iguales. No sé si les comenté del TEA2, bueno, del TEA2 no, de mi estudiante que tiene TEA nivel 2. Este estudiante, por ejemplo, llegó, eh, entraba al aula y lo único que quería era tocar la bandera, ¿no? Entonces, por aproximaciones, ayudándola con una maestra, con la maestra del aula y la auxiliar, poco a poco pusimos en las paredes banderas, porque él se iba a donde guardábamos la bandera, ¿no? Entraba y ya sabía dónde se guardaba la bandera y él iba directamente a la bandera y se pasaba media hora. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a poner banderitas en todo el camino hasta que llegué al aula. Entonces, ¿qué hacía él? Comenzó a tocar las banderas y ya no entraba porque como veía banderas, tocaba las banderas y y entraba al aula. Y así fuimos quitando las banderas y ya luego solito entraba al aula. Entonces, por eso te digo, Araceli, o Natalie, tendría que conocer las características propias del estudiante, ¿no? Específicas y qué juegos, ¿no? Va a depender si el niño juega con pares o juega en grupos grandes. Si juega con sus pares, entonces promover juegos en pares, ¿no? Tenemos que saber eso, ¿no? Si juega solo, entonces más bien ir haciendo un acercamiento poco a poco con uno de los estudiantes y luego con un grupo, que esté sentado en una mesa con pocos niños para empezar, si es que ese es el problema que tiene. Por eso tendría que conocer más el caso, ¿no? Dice, según el grado de dependencia, así, no todos los TEA son iguales y por ello, así es, muy bien. Entonces, voy a pasar acá. Para terminar, quisiera pedirles que por favor observen este semáforo y me van a poner rojo, es número uno, ¿ya? Uno. Eh, Número uno es aún no lo comprendo. Número dos es lo comprendo, pero no puedo explicarlo. Y número tres, lo comprendo y puedo explicarlo, ¿no? Voy a pedir que pongan en el chat. Aquí sí voy a necesitar ver 80 80 respuestas entre uno, 2 y 3, ¿ya? De todo lo que hemos visto el día de ayer, caracterización de los estudiantes, hemos visto también ya cómo caracterizar las fortalezas, las barreras, los apoyos, los niveles de apoyo, la pirámide, las adaptaciones para el nivel 2 y 3 y para el nivel uno el DUA. Lo que hemos visto de ayer y hoy día, quisiera que por favor pongan los numeritos
Si es uno, aún no lo comprendo. Dos, lo comprendo, pero no puedo explicarlo. Y tres, lo comprendo y puedo explicarlo. ¿Sí? A ver, por favor, para terminar. Tres, dos, 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 tres, tres, dos, tres, 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 dos, dos, tres, dos. Ujú. Si me ayudan a contar, por favor. Lo comprendo y sí puedo explicar. Gracias, María. Bien, tengo como 25 a 30 respuestas. Ujú. De las 30 respuestas que voy viendo, algo que resalta es el número 2. Entonces, es un buen paso, es un buen paso. Yo les agradezco por su paciencia, por su atención. Espero que hayan aprendido, vuelvan a escucharlo o a mirarlo, revisen el material y les deseo realmente que tengan un buen año 2025 con sus estudiantes y no olviden que todos tienen el derecho a aprender, ¿sí? Todos desde sus posibilidades. Y ustedes, ay, tenía un video muy bonito al final, pero véanlo ya en sus casas. Un videíto muy corto que dice colibrí. Si no me equivoco, lo coloqué o no. Sí, colibrí. Vean ese video y me hubiera gustado ponerlo al final, pero véanlo en sus casas y debemos ser esos maestros, ¿no? Un abrazo a todos, que tengan buenas noches y una vez más, gracias por estar en este curso.